Compañeras, compañeros, con especial distinción para la clase trabajadora organizada de contar con la presencia de los representantes sociales en los ámbitos educativos, Daisy, Julián, con el rector de nuestra Casa Mayor de Estudios y de Investigación, columna central de la incorporación de ciencia y tecnología a una estrategia de desarrollo basada en nuestra gente. Me refiero a la Universidad de la República y a Héctor Cancela, rector de nuestra universidad. Compañeras y compañeros presentes aquí, de nuestra ENASPU, de nuestra FEU, de FUGBAN, realmente una enorme movilización. Queríamos iniciar estas palabras conmovidos siempre por la humanidad de la lucha por la vida que defiende nuestra clase trabajadora, recordando a Hugo de los Santos, recientemente fallecido, compañero entrañable, secretario general de nuestro glorioso SOIMA, miembro de la mesa representativa, quien, al decir de Bertolt Brecht, no entregó algunos momentos a la lucha por la emancipación de la clase obrera, sino que entregó su vida y que a pesar de haber fallecido, late entre nosotros en esta enorme movilización de masa. ¡Viva la vida del Galleta, Héctor Hugo de los Santos! Y qué lindo, compañeras y compañeros, en esa historia de luchar ahora, pero desplegar las condiciones del relevo, porque el camino es largo, de escuchar a nuestras compañeras y compañeros del movimiento estudiantil, en particular de la FEU, haber gritado hoy como ayer y en vísperas de un 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, obreros y estudiantes, unidos y adelante. En esta defensa de la vida, sin conveniencias menores, con la contundencia que solo puede tener la clase de los que, desposeídos de medios de producción y de subsistencia, nos vemos obligados a la venta de nuestra capacidad de trabajo a cambio de un salario. Esta es la vasta y enorme clase trabajadora, pero rodeada de pueblo, con su sistema de alianza, con la intersocial, con la educación, con la Universidad de la República. Decimos claramente, para que se escuche en aquella honda tradición antiimperialista, basta de genocidio para el pueblo palestino. Es necesaria la paz, es necesario que el Estado de Israel, conducido por una versión atroz, cuasi nazifascista de la extrema derecha, pare con la matanza infame, genocida del pueblo palestino y reclamar con los organismos internacionales, con el multilateralismo que nos convoca a la paz, el cese inmediato del fuego, la entrada de la ayuda humanitaria necesaria y la posibilidad de una negociación de paz que permita la coexistencia de dos estados soberanos con dos pueblos hermanados en la paz, construyendo juntos, porque en Uruguay las peores versiones de la derecha nunca nos podrán acusar de antisemitas, pero sí que nos acusen de pacifistas, de antiimperialistas, de internacionalistas consecuentes. A parar el genocidio y a movilizar
las influencias internacionales para que la paz sea posible sin ninguna de las formas de terrorismo y con intercambio de rehenes, porque amamos a todos los pueblos del planeta. Obviamente, queridas compañeras y compañeros, en primer lugar, como bien decían nuestros compañeros locutores excelentes, la solidaridad con nuestros hermanos en lucha. En primer lugar, la pesca completa, paralizada por la intransigencia patronal, paralizada por un modo de producción obsoleto que no solamente no utiliza los recursos importantes que tiene nuestro país en la mayoría de su territorio nacional, que es el mar, sino que somete a una práctica depredatoria a la propia fuerza de trabajo, a nuestros compañeros y compañeras del SUDMA, de los maquinistas navales, de los patrones de pesca en unidad, porque ese modo depredatorio de trabajo nos hace ingresar, fíjense, queridas compañeras y compañeros, porque hay que comprenderlo desde el corazón y desde la razón, a un conflicto, fíjense, por el derecho al descanso. ¿Qué pasaría si en una fábrica, un taller, en una oficina, en un banco, en la administración central o en la propia educación, los trabajadores no tuviéramos ni siquiera el derecho al descanso reglamentario en medio de la jornada de trabajo? Queremos ser absolutamente claros, porque acá hay una responsabilidad social empresarial que no está siendo cumplida, porque acá hay una responsabilidad estatal gubernamental que no está siendo cumplida. Mientras nuestras compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadores de la pesca, incluyendo las plantas procesadoras de pescado, están en la angustia de meses sin cobrar salario. El año pasado por un lockout patronal, por una huelga patronal. Este año para tratar de conquistar descanso para las trabajadoras y los trabajadores, la patronal, con sus expertos en comunicación, hace una medida publicitaria que sabe que no es posible, porque para trabajar en la pesca se necesitan los permisos adecuados, y pretende resolver un conflicto echándole nafta a las llamas. Quiero comentar desde esta hipótesis de solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores, todos y todas, que en el día de ayer nuestro PCNT envió una comunicación al Poder Ejecutivo a los efectos que esta práctica mucho más rentista que productiva vea cuestionados los subsidios, los apoyos que el Estado brinda a las patronales para que se desarrolle la labor pesquera. Y hemos planteado inclusive, en tanto y en cuanto los permisos de pesca son del Estado uruguayo, del Estado nacional, que inclusive se le retiren a estas patronales intransigentes y reaccionarias los permisos de pesca hasta tanto no hayan contrapartes de negociación y trabajo digno para un sector que debe renovarse, establecer las condiciones mínimas de trabajo, renovar su flota con construcción naval nacional que se puede y generar las condiciones de una pesca estable, con relaciones laborales adecuadas y en lo posible sin conflicto que nosotros no generamos. Del mismo modo, nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de la industria láctea, una industria que se está concentrando, que no está en crisis, una industria en la que se procesa una reestructuración capitalista, concentradora y centralizante en pocas manos, diciendo con absoluta claridad: es necesario buscar todas las alternativas para evitar el cierre de Conaprol en Rivera.
Es necesario detener el grosero ataque antisindical de Caldi y de Coleme. Es necesario que no se utilicen los fondos públicos para financiar reestructuras que atentan contra la industria y las fuentes de trabajo. Es necesaria una negociación real en toda la rama de actividad para proveer caminos de diálogo y de soluciones. Del mismo modo, para nuestras compañeras y compañeros de la carne, una de las principales industrias de nuestro país, que vive siempre con trabajadoras y trabajadores en el seguro de paro. Especialmente hoy, un entorno de 1.400 trabajadoras y trabajadores que están en el seguro de paro. Y es también fundamental, en línea con las labores de nuestra Federación Nacional de Municipales, el único sector de la actividad que no tiene derecho a la negociación colectiva por rama de actividad, que se establezca una negociación con el Congreso de Intendentes, de modo que efectivamente sea posible establecer los pisos básicos a nivel nacional por encima del cual negocian nuestras compañeras y compañeros de cada uno de los ADIONES a nivel nacional. Ya hemos procurado con el ministro de Trabajo la posibilidad de hacer gestiones para que se instale este ámbito tan importante. Saludamos la presencia de las compañeras y compañeros de los ADIONES a lo largo y a lo ancho del país, presentes aquí en esta importante movilización. Compañeras y compañeros, la responsabilidad de la clase obrera es muy honda, muy grande. Se sale de las labores estrictamente coyunturales, aunque tenemos muchas, y levanta su mirada desde el punto de vista de la estrategia histórica para el buen vivir de nuestro pueblo, para su desarrollo y para resolver los problemas de una sociedad cada vez más inequitativa y desigual. Y en esos procesos históricos muchas veces se despliega el debate de ideas, y bienvenido siempre cuando es para profundizar la democracia, para promover el respeto al ser humano. El movimiento obrero no tiene por qué dar muestras a nadie de los procesos de lucha que impulsamos durante el gobierno anterior, cuando probablemente muchos, y lo entendemos, estaban paralizados por el resultado electoral. Es interesante recordar que el primer paro general con movilización en la administración anterior fue hecho mismo durante la pandemia, un 6 de junio del 2020. Vaya si el movimiento obrero fue la columna vertebral de la lucha contra el modelo de la desigualdad. Tampoco debemos mencionar todos los espacios de diálogo y de negociación que hemos procurado, que hemos propuesto y en que estamos participando durante la actual administración y que promoveremos más. Pero estas cuestiones no implican que el movimiento obrero de manera sistemática habrá de promover la organización de los trabajadores y el pueblo para impulsar su perspectiva desde la independencia de clase y la autonomía con que adoptamos nuestras decisiones, porque sin dicha acción no hay cambios posibles en la escena nacional. Quien no entienda, cuando asume un gobierno que sintetiza voluntades de cambio presentes en la sociedad, se activan los sectores subalternos que pretenden ser sujetos de derecho, y también para dejar de ser subalternos, o no entiende las dinámicas políticas y sociales que los llevaron a ocupar su responsabilidad,
o en realidad no pretende cambiar nada, porque los cambios y la historia las hacen las trabajadoras y los trabajadores y las hacen los pueblos. Por esa razón es que a nadie debe llamarle la atención el nivel de unidad, de solidaridad, de movilización y lucha y de iniciativa propositiva que levanta la clase trabajadora organizada. Porque hay cosas que nos erizan la piel. Porque hay cosas en un país que logra exportar alimentos para decenas de millones de seres humanos. No deberían suceder en esta patria de Artigas. Porque hay cosas que nos atraen a debatir el quehacer social y político desde el punto de vista de los fines, y porque estamos convencidos en primer lugar que es correcto, compañeras y compañeros, darnos simultáneamente el fin de abatir la desigualdad y su producto, la pobreza, y en particular la pobreza infantil que insulta las mejores tradiciones democráticas de nuestro pueblo. Es por esa razón que con todo el conocimiento técnico disponible hemos propuesto e insistimos y persistimos en la necesidad de un tributo que grave al 1% más rico de la sociedad, que tiene patrimonios superiores a $1 millón, que se trata de la cúspide social de 25.000 personas y sus propiedades, que estaría recabando aproximadamente un 1% del Producto Bruto Interno y que resolvería un impulso importante para sostener el grueso de políticas que inmediatamente vuelven al mercado interno, porque no las van a invertir los destinatarios ni en las Islas Caimán ni en las Bahamas, sino que las van a utilizar en comer, poder ir mejor a la escuela y al liceo, poder desarrollar su vida, y que retornan de inmediato en el desarrollo nacional para abatir la pobreza infantil. No hemos escuchado ningún fundamento de fondo que pueda oponerse a esta práctica, porque naturalmente cuando tú tocas el bolsillo de los más ricos cuya ideología es la ideología dominante en la sociedad, ponen el grito en el cielo, y obviamente que esta cosa tibia, moderada, de un 1% al patrimonio de los más ricos, cuando hoy es de un 0,1% el promedio del impuesto al patrimonio, levanta los 1000 discursos del poder, probablemente pueda tener alguna respuesta en lo comportamental, de algo de evasión, de algo de elusión, porque tienen poderosos asesores que le podrían decir tal vez cómo zafar en algo de esta imposición. Aunque la solvencia técnica con que habremos de hacer la propuesta va a reducir al mínimo estas posibilidades, ninguno de los costes asociados a una iniciativa de este tipo es nada alrededor del fin de abatir la pobreza infantil, y por tanto exhortamos a la sociedad a reunirse, a debatir, a movilizarse para poder desplegar una propuesta de este tipo. Fíjense, queridas compañeras y compañeros, cómo está invertida la carga de la prueba. Cuando se dice esta iniciativa, el acabose, se acaba la inversión. ¿Por qué no invierten ahora que no existe el impuesto? Porque tienen el dinero en el exterior. Yo voy a decir cómo han circulado los depósitos financieros de uruguayos en el exterior, que básicamente son de los sectores más pudientes. Se puede, compañeras y compañeros, con sensibilidad, con fundamentos, con razón, con amor a nuestro pueblo, se puede. Y si no,
que digan cómo, cuál es la herramienta, de qué manera, que encontrarán a un movimiento obrero dispuesto a conversar, a dialogar, a aportar y a discutir para resolver políticas públicas a favor de nuestro pueblo. Obviamente que en esta misma concepción, estas ideas están unidas desde la perspectiva del centro de nuestra estrategia, que es una estrategia nacional de desarrollo para que nuestro pueblo pueda vivir dignamente de su trabajo. Es absolutamente central que no desaparezca de escena una cuestión planteada ya iniciado el siglo XXI, pero que es la perspectiva de fondo para construir relaciones laborales de calidad, la necesidad en Uruguay de una ley que establezca un máximo de horas trabajadas por semana de 40 horas semanales con pago de 48, porque eso le hace bien a la salud laboral, a la equidad de género, al clima laboral en las empresas, a la propia productividad del trabajo. Y obviamente que aspiramos a que se elimine, y el Parlamento en esto tiene un importante rol, todas las rémoras de los retrasos, de las depredaciones que se han hecho de la fuerza de trabajo, con un conjunto de cambios laborales regresivos que se hicieron en la anterior administración, solamente para mencionar uno: la ley que regula el trabajo en las aplicaciones, que tiene el tupé de que ni siquiera considera en ese tipo de fraude laboral que hay con la empresa unipersonal, con el monotributista o con el trabajador que es empresario, entre comillas, cuando depende de una enorme transnacional, ni siquiera son considerados a pleno derecho como trabajadores. Efectivamente, que venimos participando en el diálogo social por seguridad social, junto a nuestras compañeras y compañeros de la UNASPU, junto al conjunto del campo popular, pero para decir bien claro que si funciona ese dogmatismo que nos viene desde el consenso de Washington, esa ideología neoliberal que a veces empapa todo, inclusive a quienes han apostado al cambio en nuestro país, queremos establecer absolutamente claro que para promover el Sistema Nacional de Cuidados, para atender a la infancia y a la discapacidad, para mejorar las prestaciones de los trabajadores activos, para recrear los derechos a los que no renunciamos porque fuimos expropiados y usurpados por la ley 20.130, a jubilarnos a los 60 años, a que suban efectivamente las jubilaciones mínimas, decíamos nosotros, referencia en el salario mínimo nacional, a erradicar el negocio de meterle la mano en los bolsillos a las trabajadoras y los trabajadores, esos son las AFAP, a erradicar, como se comprometió el actual gobierno, el lucro financiero en la seguridad social. Para todas estas cosas que planteamos en el diálogo social de seguridad social, hay que discutir primero la financiación. Y si estamos en una revolución tecnológica, si nos cambian las cajeras y los cajeros de los supermercados por dispositivos automáticos, o salen nuestras compañeras de trabajo de los peajes, o los porteros de los edificios son sustituidos por tótem, gravar a la rentabilidad empresarial y generar las condiciones de la fiscalidad robótica para alimentar una seguridad social conectada con el mundo del trabajo e intensa en derechos. Naturalmente que estamos en un momento de negociación colectiva, que efectivamente
Aspiramos a que no sean discriminados los trabajadores públicos, ya que los criterios presentados por el Poder Ejecutivo ni siquiera dan cuenta del mantenimiento del poder de compra del salario real a lo largo de los acuerdos, y menos que los trabajadores públicos puedan compartir, por lo menos en su evolución salarial, la posibilidad de un crecimiento del Producto Bruto Interno. Obviamente que estamos a los efectos de garantizar en la negociación por rama, en la actividad privada, el aumento de la masa salarial en su participación en el Producto Bruto Interno, tanto por la generación de puestos de trabajo de calidad como del propio aumento de salario, y que hemos considerado que los criterios actuales para el sector privado, mejores que en la anterior administración, todavía se quedan cortos para salvaguardar el poder de compra del salario real y el crecimiento del salario real en un caso que no se cumplan las expectativas de inflación que anuncia el Poder Ejecutivo. Efectivamente, desarrollamos esta acción cuando el presupuesto nacional, la ley más importante de los 5 años, debe resolver sí o sí